no me van a querer ver más. Hemos hecho un pacto con David porque interpretar 2 veces seguido medio complicado, y vamos a cambiar un poco. Les quiero aprovechar de pedir disculpas por Roberto, que por razones de vuelos y cosas por el estilo no pudo llegar hoy, pero ya mañana en la mañana está con nosotros. Y entonces, chicos, vamos a tener otra voz. Fidel nos manda saludos por él, así que vamos a estar contentos. Quiero continuar un poco con lo que en la mañana estábamos tratando. Terminamos con una pregunta, que es la iglesia. Y quiero que abramos la Biblia en Efesios capítulo 2. La verdad es que salir de Efesios es muy difícil, ¿no? Hay tantas cosas que hablar del capítulo 2, pero quiero tocar algunos aspectos que son de nuestro interés en este momento. Pablo le recuerda a los de Éfeso: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, versículo 11, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y les recuerda la tristeza de su estado. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí en Efesios hay unos peros gloriosos. Y este otro de los peros gloriosos. Pero, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál era la condición de los gentiles? Para los israelitas la humanidad se dividía en 2. Israel, el pueblo escogido, y el resto, los gentiles, el resto de las naciones. La situación de los gentiles era la siguiente: eran incircuncisos, es decir, gente que no pertenece al pueblo de Dios. Estaban sin Cristo, es decir, sin la esperanza de un Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no tenían nada. Pero ahora, la palabra pero cambia completamente la condición de los gentiles. Esta era la condición de ustedes, dice Pablo, pero ahora hay un gran cambio. Ahora aquel pueblo gentil tiene la misma posibilidad que los israelitas. ¿Por qué? Porque llegó el Mesías esperado. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Bendito sea el Señor. Nos llegó la hora a nosotros. Cristo es la simiente de Abraham, el cumplimiento de la promesa, el siervo fiel, el ungido que vino para bendecir a todas las naciones. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En la Pascua ustedes saben que los israelitas sacrificaban, mejor dicho, un cordero para expiar el pecado del pueblo de Israel. En cambio, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no solamente el de Israel, en Cristo, en Él, los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos. Ahora con Cristo la bendición de Abraham alcanzó a todos los gentiles. ¡Qué bendición! Pero esto nos da una lección, hermanos queridos. Yo quisiera que leyéramos varios versículos aquí. Gálatas 3, 26, 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 6, 15
voy a andar rápido en esto para abordar lo que quiero abordar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, las cosas legales aquí no cuentan. Aquí lo que cuenta es una nueva creación. Bendito sea el Señor. Los gentiles son coherederos, Efesios 3:6, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Nuevo Testamento nos revela claramente que ahora el pueblo de Dios es uno solo y está compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo, provenientes de todas las nacionalidades, sean gentiles o judíos. Y ese pueblo de Dios en el Nuevo Testamento se denomina Iglesia. Amén. El otro día estaba en Rancagua en un encuentro de jóvenes, yo jóvenes con ellos. Y había un muchacho que fue a ese retiro, un hombre ya de 33 o 32 años, fue acompañando unas primas y resultó ser que él era musulmán, y cuando escuchó la palabra terminó totalmente confundido en lo que él creía. Yo hablé de José, bendito José. Siempre digo que lo voy a abrazar un día cuando llegue al cielo. Me dice, yo escuché tantas veces a José, de José, leí de José, conozco esa historia, conozco la Biblia, conozco el Corán, conozco los padres de la iglesia porque había sido seminarista católico por muchos años. Era un hombre que tenía mucha cabeza. Dice, pero esto me mató. Yo creo que algo está pasando conmigo. ¿Qué cree usted que está pasando? Me dice. ¿Sabe lo que te está pasando? Que Cristo está entrando en tu vida. Me dice, yo creo que sí, porque esto era lo que yo andaba buscando hace tiempo. Y la verdad es que él se entregó al Señor. Y me dijo, ¿sabe? Que me llamaron de la mezquita donde yo soy dirigente. Para remate era dirigente de la mezquita. Me dice, tienes que venir aquí. Y le dice, no, porque estoy en un encuentro. ¿Qué encuentro? Cristiano. Bueno, pero si tú eres musulmán. Era. No soy. Me encontré con lo que yo andaba buscando. Para Dios no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, musulmán o budista. Cualquiera que viene a Él va a ser transformado. Amén. Bueno, ¿por qué Pablo tocaba estos aspectos? Pablo no escribe por escribir. No es que a él se le ocurrió mandar una epístola o una carta a los Efesios. Hay un peligro de división en la iglesia de Éfeso. Usted dice, pero ¿cómo peligro de división si está linda la carta? Pero vamos a entender un poco el contexto de esto. En la introducción de esta carta uno puede darse cuenta que Pablo se dirige no solo a la iglesia de Éfeso, sino se cree que se dirigía a la iglesia en general. Pero Éfeso era la capital de la provincia de Asia, era una ciudad importante. El apóstol fue quien fundó la iglesia allí. ¿Se acuerdan que estuvo 3 años de una labor apostólica y dejó establecida en esa ciudad una gran comunidad de discípulos del Señor? Desde allí evangelizó prácticamente Asia. De acuerdo a los principios establecidos por los apóstoles, la totalidad de los creyentes que viven en una ciudad conforman la única iglesia de esa ciudad. En los días del Nuevo Testamento nunca coexistieron 2 o más iglesias en una ciudad. Esto es algo que podríamos hablar en otro momento, pero lo dejamos establecido de pasada. En Concepción hay una sola iglesia. Congregaciones y grupos hay muchos, pero iglesia hay una sola. En cada ciudad hay una sola iglesia. Aunque esto choque con la mentalidad
existente, históricamente hablando. Pero el Señor mira una sola iglesia, Él no mira los locales, no mira los nombres, no mira los estatutos, porque con estatutos y todo uno se puede ir al infierno. Pero yo creo que lo importante es que Él nos mira a nosotros como personas. Para Él la iglesia son personas redimidas por la sangre de Cristo. Lo demás son elementos que la iglesia puede usar. Y dice en Hechos 20:17 que enviando desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Observemos que la palabra iglesia está en singular y no en plural. Porque la totalidad de los cristianos, fueran judíos o gentiles, formaban una sola iglesia. Pero ahora, estando Pablo en la cárcel de Roma, se entera que hay un peligro de división en esa ciudad, porque no eran pocos hermanos, eran bastantes. Las viejas raíces étnicas rebrotaron, creando una amenaza de división. La comunidad cristiana en Éfeso estaba formada por miles de cristianos de origen judío y miles de cristianos de origen gentil, con culturas, costumbres y tradiciones diferentes. Los cristianos judíos se sentían hijos de Dios de primera categoría. Escuchen bien esto. Y discriminaban a los cristianos gentiles. Además querían imponerles sus ordenanzas y costumbres religiosas. Básicamente esto es lo que creaba el peligro de la división. ¿Y cuál sería la consecuencia de una división de esta naturaleza? Que habrían dos iglesias en una misma ciudad, una iglesia judía y otra de origen gentil. Pablo escribe esta epístola para acabar definitivamente esta posibilidad. ¿Y qué temas toca? Con autoridad apostólica, Pablo establece para los cristianos de Éfeso y de cualquier otra ciudad del mundo y para los cristianos de todos los siglos, que la iglesia del Señor es una sola y que según el propósito eterno de Dios jamás debe ser dividida. Ese es el tema central de la epístola. Así que, hermanos queridos, nosotros ni siquiera pensemos en tal cosa. Versículos 14 al 22 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. ¿A qué se refiere al decir la pared intermedia de separación? En el atrio del templo de Jerusalén había una pared que separaba el atrio o el patio de los gentiles del atrio de los judíos, que estaba enseguida al templo. Habla de los que están cerca y los que están lejos. En esa pared había una puerta sobre la cual había una inscripción que decía: cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. No era fácil el asunto allí en el templo. Dios le revela a Pablo que cuando Jesús murió en la cruz, ¿se acuerda lo que pasó? No solo se rasgó el velo, sino que también esa pared fue derribada, espiritualmente hablando. Qué tremendo es ese momento. Yo creo que muchos todavía no lo entienden, el beneficio que Dios nos dio al rajar el velo, ese velo grueso que hacía temblar a todos los sumos sacerdotes, porque nadie podía entrar allí al otro lado
sin un sacrificio perfecto. Pero Dios, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, acepté el sacrificio perfecto, no hace más falta esto, y lo rompió en dos partes. Se acabó, lo viejo se acabó. Ahora hay entrada por una sola vía. A mí, todos pueden venir a mí a través de mi Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Bendito sea el Señor. Es más fácil ahora, ¿no es cierto? No hay tantas complicaciones, tantas ceremonias. Ahora hay que ir a Jesús. No hay que ir a una piedra ni a un cuero, como era la tabla de la ley y después los cueritos, esos, ¿no? Ahora hay que ir a una persona que se llama Jesucristo y hablar con Él, humillarse ante Él, y Él nos lleva al Padre cuando nos hemos arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Había esa pared que dividía a los judíos de los gentiles, pero fue destruida. Yo siempre digo esto, ¿qué tragedia más grande en Jerusalén? Dios se cambió de templo y nadie se dio cuenta. Cuando tú te cambias de casa, ¿se da cuenta la gente? Todo el mundo se da cuenta, ¿no? Hasta los carabineros le piden a uno permiso, salvoconducto, porque lleva muebles para otra parte. Pero en aquel momento que Jesús se trasladó de templo, nadie se dio cuenta. Y qué tremendo fue eso, ¿eh? Qué tremendo. Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Todo el mundo empezó a pensar en el templo de Jerusalén. Jesús se refería a ese templo con 2 pies. A Dios no le gustó el templo que estaba ahí, inmóvil, que ya no tenía sentido. Habían ceremonias, había todo un ritual, pero no llamaba a su presencia. Pero ese templo con 2 pies sí llamaba a su presencia. Jesús empezó a caminar. ¿Se acuerdan cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado? En Él tengo contentamiento. En ese momento, como que estaba anunciando Dios, me trasladé de templo. Y ahora me voy a mover por todas partes. Y el primer lugar que fue llevado ese templo fue al desierto, para ser tentado por el diablo. Versículo muy curioso. Pero era necesario que Jesús peleara la primera batalla de esa guerra. Y siempre venció. ¿Se dieron cuenta que Jesús siempre venció? El segundo Adán, espíritu vivificante, venció. Bendito sea el Señor. La tragedia también que allí se dio es que nadie se dio cuenta que Dios destruyó todas las paredes, todos los velos. Ya no había nada que separaba a este nuevo pueblo que Él estaba levantando. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y este pueblo es uno solo. Amén. ¿Tú te experimentas ese pueblo? Pero lo curioso es que otros que conocen a Cristo también son de ese pueblo. Aunque no piensen exactamente igual que tú, si son redimidos por la sangre de Cristo, son parte de ese pueblo. Bendito sea el Señor. Yo creo que hoy día tenemos que celebrar aquí este gran acontecimiento. Más tardecito vamos a orar, porque tenemos que agradecer a Dios este gran evento que se llevó a cabo en la cruz y en la resurrección, de derribar toda pared que nosotros hemos querido levantar en el tiempo, pero que no vamos a permitir que así sea. La vamos a mantener bajo los pies de Cristo. También Pablo dice, un solo hombre. Aquí siempre Pablo va hablando, termina en uno, ¿no es cierto? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Qué bueno que Jesús acabó con las enemistades. Los rabinos, fariseos, más allá de la ley, habían establecido 613 ordenanzas y mandamientos. Les gustaba poner ordenanza a esta gente, ¿eh?
las que querían imponer a todo el mundo. Eran costumbres religiosas y tradiciones humanas que solo podían controlar los actos externos de los hombres. ¿Y sabe lo que pasaba con esto? Creaba hipocresía y rivalidad. Cristo vio a la gente y dice, vengan a mí, a los que estáis trabajados y cargados, porque estos fariseos colocaban sobre la gente cargas que ellos no podían llevar. Por eso Jesús los vio cansados, cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Cristo satisfizo la exigencia de la ley al morir por nosotros. Y cuando nosotros nos unimos a Él, morimos al pecado y la ley. Dicen Gálatas 2, 19 y 20. Con su resurrección, Cristo creó un nuevo hombre corporativo, es decir, una nueva humanidad. Esta nueva humanidad es la iglesia, la que representa a Cristo en la tierra. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y esta nueva humanidad es nueva y es una sola. La muerte de Cristo puso fin a esa vieja humanidad enemistada y dividida entre sí. Y con la resurrección se constituyó como cabeza de esta nueva humanidad donde hay paz y unidad. Bendito sea el Señor. Un solo hombre, un solo cuerpo, versículo 16, que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esta es la figura predominante de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza del cuerpo y todos los creyentes, todos los miembros de ese cuerpo somos partícipe con Él. La figura del cuerpo confirma de un modo muy fuerte la unidad de la iglesia. Cristo tiene un solo cuerpo. Un cuerpo dividido es una contradicción. ¿Ustedes vieron algún cuerpo dividido? Si tú encuentras que tu mano es linda, bien formadita, bien delicada, y la cortas y la metes en un frasco y la tienes allí, ¿de qué te sirve? Se acabó la mano. Se separó del cuerpo, no sirve más para nada. ¿Qué cosas absurdas hemos hecho en el tiempo? Alguien encontró que tenía un ministerio muy especial y dice, yo voy a ayudar a la iglesia. Yo más de alguna vez le pregunté a alguien de esa naturaleza, ¿y tú qué eres? Si alguien no es de la iglesia, no puede ayudar a la iglesia. Porque la iglesia se edifica entre sí. Cada miembro tiene algo que aportar. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Todos los cristianos, seamos gentiles, judíos, somos miembros de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Trasladémonos a nuestra realidad actual. Hoy día no hablamos de judíos y gentiles, hoy día hablamos de una realidad más triste todavía. La pregunta típica es, ¿de qué iglesia eres tú? No me gusta cuando se habla de las iglesias en la ciudad. Porque la verdad es que la iglesia es una sola. Yo he enseñado a los hermanos esto, que cuando le pregunten de qué iglesia es, hagan otra pregunta. ¿Cuántas iglesias vino a establecer Jesús? La respuesta es obvia, una sola. De esa soy yo. No hay más. Pero ¿cómo? El nombre, eso no interesa. Tenemos que tener un nombre por razones de la división, quizás. Por razones jurídicas tampoco tendríamos que justificar eso. Porque uno podría poner un nombre cualquiera, menos iglesia. No importa cuál nombre sea. Porque otra cosa que hay que aclarar aquí, hermanos, y tomémoslo bien en serio, no hay tal cosa como diferentes doctrinas. Porque la doctrina de Cristo es una sola. De una vez por todas acabemos con esa mentira. O hay dos sermones del monte, o hay dos epístolas a los Efesios, o a los Romanos. No, hay una sola enseñanza de Cristo. Teologías hay muchas. A las teologías tengámosle miedo, porque son inventos de los hombres.
muchas de ellas. El 50% de los teólogos del mundo no creen en Dios, no creen en el nacimiento original de Cristo, no creen en el Espíritu Santo. Y esos son los que influencian a la iglesia. Creámosle a las Escrituras. Amén. Creámosle a la palabra de Dios. Esto es lo que nos interesa. Entonces nosotros vamos a creer que la iglesia es una sola porque lo dice la palabra. Que Cristo enseñó una misma cosa porque lo dice la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Es una doble reconciliación, porque la enemistad también era un doble sentido con Dios y con los hombres. Cristo cargó en él, en su cuerpo, nuestras enemistades y las mató con su muerte. Bendito sea el Señor. Nos reconcilió con Dios y con nuestros hermanos y nos hizo uno en un cuerpo. ¿Qué derecho tenemos nosotros a resucitar lo malo? Tenemos que acabar con las enemistades, porque el Señor ya acabó con ellas. Hermanos, escuchemos bien esto. No podemos tener enemistades como hijos de Dios. Tenemos paz para con Dios y consecuentemente paz para con los hombres, con los que están reconciliados con Dios. Si tú eres mi hermano, tenemos que tener paz, estar reconciliados, amarnos unos a otros. Un solo sacerdocio. Ahora, todo lo que estoy hablando, hermano, está basado en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo para ministrar. Al lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año, de modo que bajo el antiguo pacto ningún miembro del pueblo podía entrar, ni los judíos que eran los que estaban cerca, menos los gentiles que estaban lejos. Era complicado. Pero ahora por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Qué bueno es que podemos decirle papá. Podemos encontrarnos con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora somos miembros del pueblo de Dios. Todos los miembros de su cuerpo somos sacerdotes, pues tenemos libre entrada al Padre. Es decir, ya no hay castas especiales, no hay clero. En griego cleros es suerte y laico en griego es laos, pueblo. No hay algunos que tienen más suerte que el resto del pueblo. Somos un pueblo de sacerdotes. Amén. Tú no eres un suertudo porque eres pastor. El pueblo, todo, también es sacerdote. Bendito sea el Señor. No nos inflemos cuando nos dicen, pastor, ore por mí porque usted lo escucha más el Señor. ¿Cuántos se tragan la mentira esa? Yo le digo a la gente, te reprendo en el nombre de Jesús porque no es verdad. El Señor te escucha a ti igual que a mí porque tú eres hijo de Dios. Hermano, cuidado con hacer volver a la iglesia al clericalismo. Rechacemos eso, dejar que la gente venga a mí porque soy un pastor, que me toque la chaqueta, me toque de acá porque yo soy pastor. No. A Cristo. Que vean a Cristo, que miren a Cristo, que se vuelvan a Cristo, que clamen a Cristo, que se dirijan al Padre en el nombre de Jesús y Él lo va a oír. Es verdad, nosotros podemos bendecir bajo la unción del Espíritu a la gente, podemos orar por ellos, por sanidad, por liberación, por muchas cosas, pero no somos indispensables. En el pueblo de Dios todos tienen acceso por un mismo Espíritu al Padre. Bendito sea el Señor.
seamos de origen judío o gentil, vamos a tener acceso a la presencia de Dios en cualquier momento. Y aquí está esto, hermanos, abierto para todos. Nuestro acceso no es al santuario terrenal, sino al celestial, al verdadero tabernáculo del cual el terrenal era una figura nomás. Versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo esto, ¿eh? El apóstol barre totalmente cualquier diferencia entre gentiles y judíos al decirle a los gentiles, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los extranjeros que residen en un país se sienten habitantes de segunda categoría cuando los miran mal. Cuidado con esa expresión de nosotros. Nosotros siempre decíamos los americanos que son racistas, los franceses que son racistas, y los chilenos somos peores, ¿sí o no? Vienen de otros países cercanos y estamos haciendo diferencias. Eso pasa por todos los seres humanos. Nos creemos mejores que otros. Pero hermanos, en Cristo Jesús no hay ningún ciudadano de segunda clase. Todos somos de primera. En Cristo Jesús. Amén. Una sola familia. A esto sí que a mí me emociona. Dice Pablo aquí, verso 19, a los que son, y así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. ¿Y miembro de qué? De la familia de Dios. ¿Dimensionaste eso, hermano? A veces decimos, ¿quiénes son hijos de Dios? Como si fuera una cosa así común. Hermanos queridos, ser hijo de Dios es ser hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ser hermanos con Cristo. ¿Te imaginaste un hermano como Jesús? Que dejó lo máximo, el privilegio de ser el único para darte a ti y a mí la entrada a la familia de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Qué círculo glorioso, ¿no? Antes era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se acabó. Pero ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo y tú. Qué privilegio. Qué maravilla. Cuando estoy en mi casa, estoy con mi familia, estamos insertos en esa realidad. Dios está presente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Qué tremendo que es esto. Y a veces nos sentimos así, acomplejados, bajados. ¿Cómo está, hermano? Más o menos. Es lo que habló nuestro hermano en la mañana. La mentalidad ya tenemos. Mentalidad apocada, mentalidad compleja. Hermanos, en este sentido los argentinos tenemos que imitarlos. No en lo natural, sino en lo espiritual. Tenemos que ver como grande, porque es grande este hecho de ser de la familia de Dios. Amén. Cuando te pregunten, ¿usted qué es? ¿De qué religión es? Olvidémonos de eso. Yo no tengo ninguna religión, soy hijo de Dios. ¡Hijo de Dios! ¿Puede haber algo más grande que eso? ¡Hijo de Dios! De paso le digo que Jesús no era ni evangélico, ni católico, ni mormón, menos testigo de Jehová. Jesús era el Hijo de Dios. Cuando me quieren encajar, ¿usted es evangélico? No. ¿Usted es católico? Tampoco. ¿Qué es entonces? ¡Hijo de Dios! Yo no pertenezco a una religión. Pertenezco a una familia, a la familia de Dios. Me perdonan los hermanos, no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy diciendo algo complicado, estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Jesús vino a establecer en la tierra un modo de vivir y vino a establecer la familia
de Dios, nos vino a ser hijos de Dios. Amén. Miembros de la familia de Dios. Ahora, hermanos queridos, esto apunta al eterno propósito de Dios. Dios quiso siempre tener una familia y ahora lo está consiguiendo. Él quiere hacer esto realidad por medio de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Cristo es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor. Y todos los que hemos nacido de nuevo fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, judíos, gentiles, de cualquier color, no importa la raza o el color. Si estamos en Cristo, si Cristo es nuestro Señor, ¿qué somos? Miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Tenemos un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la última figura que el apóstol utiliza en este pasaje para enfatizar la unidad de la iglesia. El templo es un edificio diseñado para ser morada de Dios. Los gentiles paganos tenían muchos templos donde adoraban a sus dioses. Voy a decir algo aquí, no se enojen conmigo. El origen de los templos que se usan hoy no tiene nada que ver con el templo de Jerusalén, sino con los templos paganos. Ahora no estoy diciendo que es pecado que tengamos salones para reunir, no, para que tengamos la idea de dónde vino esto. Porque los hermanos al principio en Jerusalén se reunían en un patio del templo, y no era el patio de los judíos, era el patio de los gentiles, el patio de más afuera, porque no les permitían entrar al otro patio. Pero eso era circunstancial, la iglesia se reunía generalmente por las casas. Pero cuando Constantino llegó al poder, abrió la puerta de los salones de los templos paganos, y la iglesia se empezó a acostumbrar en esto, y de allí viene la copia feliz de los templos que hoy día tenemos en todo lugar. Es un hecho histórico. No digo que es pecado tener un salón para reunirse, no. Ahora, en el desierto Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Era una carpa especial como un santuario. Varios siglos después, Salomón construyó un templo en Jerusalén que reemplazó el tabernáculo. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel. Era el único lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Sin embargo, Pablo en Hechos 17, 24 y 25 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Habían leído eso ustedes? Qué bueno. Entonces, ¿cuál es el significado y el propósito del templo de Jerusalén? Saben que apenas eso era la figura del verdadero templo que Cristo levantó con su muerte y resurrección. Refiriéndose al templo de Jerusalén, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba ahí cerquita. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos el templo de Dios. La Biblia nunca llama iglesia a un edificio material ni a un lugar de reuniones. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. No se van a enojar conmigo por esto, ¿no? ¿Saben el gran problema que tiene el Señor con nosotros? Es que Él nos dio un mandamiento: id y haced discípulos. Nosotros cambiamos ese mandamiento y decimos: id y buscar la gente que venga a las reuniones. Jesús iba donde estaba la gente.
Nosotros queremos que la gente venga donde estamos nosotros. ¿Y saben cuál es el problema? Es que no hemos entendido bien que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántas horas quiere morar Dios en el templo suyo? Todo el tiempo. Somos morada de Dios en el Espíritu, para que Él more siempre en nosotros. Hay unas contrariedades tremendas en la vida de la iglesia. Cuando estamos en un culto, qué glorioso que es el culto. Salimos del culto y como que algo cambia. Llegamos a la casa como que se olvida que fue tan lindo el culto. Hay discusiones, hay palabras de calibre grueso, quizás no garabatos, pero ofensas, roces, malos entendidos. Eso no pasa con ustedes, ¿no? Pero yo lo digo nomás. Es que de repente parece que cambia las cosas, el escenario parece que fuera diferente. Aquí, por ejemplo, decimos, estamos en la presencia de Dios, y allá afuera, ¿dónde estamos? Si Dios habita en nosotros, somos templo de Dios. ¿Qué quiere Él? Que su presencia vaya con nosotros a la calle, a la casa, al colegio, a la universidad, al trabajo, a la fábrica, a la oficina. Él quiere que allí el templo sea una realidad. ¿Saben por qué no hemos conquistado el mundo? Porque ha faltado eso. Hemos estigmatizado la presencia de Dios para ciertos lugares y ciertas horas. Pero el Señor está queriendo llenar toda la tierra de su gloria. Y lo que nos está diciendo hoy es recordarnos que somos el templo de Dios. Dice Primera de Pedro 2:5, leámoslo. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Casa espiritual y sacerdocio santo. Y a veces se hace pobre nuestro sacerdocio, porque siempre repetimos lo mismo, ¿no? ¿Se han encontrado ustedes repitiendo la misma cosa? Como que no se amplía nuestro vocabulario con el Señor. Quizás cuando estábamos enamorados de la que es Nuestra Señora y estábamos queriendo conquistarla, le hacíamos unas tremendas cartas, ¿no? Le decíamos cosas lindas, ojalá que todavía se lo digamos. Pero, ¿sabe cuál es el asunto de estar enamorado? Y que siempre uno va a buscar la mejor manera, la mejor actitud, la mejor forma de tratar a la persona de la cual está enamorado. Yo cuando le hablé por primera vez a Norma le dije, hermana Norma, ¿te aceptaría salir conmigo? Lo vamos a pensar, dice. Imagínense que después de 5 años de estar casado yo le diga, hermana Norma, ¿te gustaría salir conmigo? Sería terrible, ¿no? Todo lo que es amor se va ampliando, madurando, engrandeciendo cuando hay un desarrollo. Lo triste es encontrar matrimonios que no se conocen después de años de casados. Pero no han crecido, no se han desarrollado, no se conocen interiormente. Es muy triste eso. ¿Cómo anda nuestra relación con el Señor? Somos templos de Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Él? Es triste ver que en una casa, después de una reunión linda, se llega a comer y empieza una discusión, y en esa discusión durante todo el tiempo Jesús no está presente. Después de un rato, el marido se da cuenta que ofendió a su esposa y dice, ¿te ofendí? Sí, me ofendiste. Y tú también me ofendiste a mí. Y después de una hora de discutir y de
de hablar, hay que orar. En ese momento decimos, Jesús, por allá estaba Jesús en un rincón, ven por favor ahora, métete acá, porque antes no se le tomó ni en cuenta. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, de la poca conciencia que hay de la presencia de Cristo? Y somos templo de Dios. Si tuviéramos más conciencia de su presencia, no ofenderíamos tanto. No diríamos palabras que no corresponden. No hablaríamos mal de nadie. Porque tenemos temor de Dios. Porque Él está presente. ¿Te atreverías tú a decir algo incoherente si Jesús está presente? No. Te costaría mucho. Como los hijos, cuando nosotros estamos presentes, cuando son niños y estamos ahí, no se atreven a decir palabras que dicen en otra parte. ¿Por qué? Porque saben que no deben decirlo y porque tienen temor. Cuando Cristo es real en nuestra vida, todo es diferente. Está asegurada la paz de nuestro hogar. Está asegurada la relación entre personas. Está asegurada la relación entre hermanos. Porque no voy a ser capaz de ofender a alguien si Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, esta característica de templo es tremenda. El templo es uno solo. Cristo es la piedra angular de este edificio maravilloso. Si yo estoy sobre Él, difícilmente voy a resbalar y caer. Si estoy firme en Él, mi vida va a desarrollarse en la relación, en la armonía, porque el edificio nos habla de simetría, de armonía, de belleza. La iglesia debería mostrar la belleza de Dios al mundo. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Para traer la presencia de Dios a esta tierra. Amén. No estamos llenando un espacio de tiempo cuando alabamos y adoramos, estamos rindiéndole honor a Él. A mí me molesta a veces cuando estamos entre dos o tres y como que no tenemos ganas de alabar. Señor, te alabamos, Señor. Pero cuando hay una gran multitud, ahí sí, ahí vamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Donde hay dos o tres, si está el Señor, lo tenemos que adorar de la misma manera. Cuando estoy solo, de la misma manera. A veces pregunto, ¿eres capaz de ayudar? ¿A qué voy a danzar si nadie me ve? La mentalidad. ¿Hago las cosas para que me vean los demás o para agradar al Señor? A veces cuando estoy solo en mi oficina, yo salto, brinco, me tiro de rodillas, cualquier cosa hago porque estoy en la presencia del Señor. Lo quiero agradar a Él. Y si estoy con otro y no le gusta lo que hago, ¿qué voy a hacer? Estoy agradándole al Señor. David tuvo una triste experiencia con su esposa. Lo miró y dijo, hiciste vil ante los ojos de la servidumbre, y más vil me voy a hacer, dice David, porque estoy adorando al Señor de los señores, al Rey de reyes. Hermanos queridos, cambiemos nuestra mentalidad. Somos el templo del Señor. Que no haya más hipocresía. Que en una parte somos con cara de santulones y después tenemos otra cara en la casa, otra cara en el trabajo. Qué terrible es eso. Para Dios debe ser abominable, porque Él quiere ver su gloria en nosotros, quiere reflejarse en nosotros. Y este edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los hermanos unidos y en armonía vamos creciendo juntos para hacer eso que Dios quiere, hermanos. El templo no es para nosotros, es para Dios. Él mora en su templo por medio del Espíritu Santo. Una de las características del tabernáculo y del templo de Salomón era que todo lo que había allí era para Dios. Allí no habían bancas, no habían sillas, porque era para Dios. Los salones que ocupamos nosotros ahora son para nosotros. Tenemos sillas, tenemos toda comodidad, pero en aquel tiempo era para Dios. Y del templo que habla Pedro es para Dios.
Tú y yo somos el templo que está preparando el Señor para Él. Bendito sea el Señor. ¿Y qué le ha costado, no? Él quiere colocar la piedra y por aquí empezamos a movernos. Porque no queremos estar asentados con la otra piedra. Dejémonos de una vez por todas manejar por el Señor. Amén. Mansos y humildes de corazón, para que llegue descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que no nos ha dejado, hermanos, entrar en una unidad más profunda en nuestra naturaleza humana? Dejémonos en las manos del Señor. No nos engañemos más a nosotros mismos. El Señor quiere destruir lo que ha destruido su propósito. La naturaleza humana y el diablo han sido los enemigos peores de Dios. Yo digo la naturaleza humana más que el diablo, porque el diablo ocupa la naturaleza humana. El diablo ya sabemos lo que hace, más por viejo que por diablo. Pero la naturaleza humana es muy sutil. ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Qué quería decirle Jesús? La única seguridad que yo tengo, Pedro, de que tú vas a ser un pastor, un verdadero pastor de las ovejas, es que me amas. No me interesa tu habilidad, no me interesa tu hombría, que no era tan hombría, no me interesa tu fortaleza física, me interesa tu amor, que me ames. Y si me amas, es la única razón por la que yo voy a confiar en que vas a apacentar mi rebaño. Templo de Dios, templitos de Dios, que están aquí esta tarde. Les invito a que realmente cambiemos nuestra mentalidad. Y que al salir de aquí, no salgamos de un acto religioso, sino salgamos de una realidad para ir a otra realidad de afuera, pero con la misma presencia. Ay, se terminó el culto, tan lindo que estaba. ¿Pero qué se terminó? Se terminó ese momento, pero Dios sigue con nosotros. ¿Por qué no podemos seguir celebrando el camino a la casa, estando en la casa? ¿No es maravilloso estar en la presencia del Señor siempre? En un momento estamos en una actitud de adoración, en otro momento de acción de gracias, en otro momento de comunión, pero siempre estamos en la presencia de Dios. Más rato vamos a estar alrededor de una mesa. Espero que todos tengan una mesa. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Nos vamos a olvidar del Señor? No, vamos a estar gozosos en la comunión. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo era en torno al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, terminemos con la duplicidad de vida. Y eso parta de nosotros los que conducimos en el pueblo de Dios. Que nadie nos vea con dos caras, sino con una sola vida que agrade al Señor. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A mí me gusta escuchar el testimonio que escuchamos de Geraldo. Yo admiro a mi pastor. Me gusta cuando alguien dice, yo admiro a mi hermano, yo admiro al otro hermano. Yo doy gracias a Dios por mi hermano, por ver a Cristo en él, por ver el buen ejemplo. Eso es, hermano, lo que Dios quiere, que veamos a Cristo en el hermano, pero no solo que lo inventemos, sino que sea realidad. Amén. Que Cristo se vea en nosotros, porque eso es lo que va a cambiar a Concepción. Eso es lo que va a cambiar a la ciudad de nuestro país. Eso es lo que va a traer la gloria de Dios a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarles a orar ahora. Pero les voy a invitar que nos juntemos de a 3 o de 4. Que oremos al Señor para decirle francamente, Señor,
necesitamos que tu presencia sea real en nosotros y que tengamos conciencia de eso cada día, cada momento, que me convierte en un templo de verdad, que traiga tu presencia a la tierra, tu gloria, Señor. Juntémonos de a cuatro y oremos al Señor y deja que el Espíritu fluya. Y así terminamos orando los unos por los otros. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor Jesús.